Vamos a leer del versículo 1 al 10, aunque vamos a estar viendo solamente los primeros versículos esta mañana, pero vamos a leer del 1 al 10 y vamos a intentar coger un poco la idea de este pasaje. Dice así Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Arrancamos este capítulo 2 de una forma curiosa. Yo creo que me habéis escuchado decir que el libro a los Efesios, o la carta de Pablo a los Efesios, es una carta bastante... es complicada en muchos sentidos de entender lo mucho que está diciendo Pablo, al igual que la carta a los Romanos, que es muy profunda en algunos aspectos. Es muy lógica, pero muy difícil de seguir en algunos momentos la lógica de Pablo. Pasa lo mismo en la carta a los Efesios. Es una carta muy, muy complicada de entender y muy complicada de entender bien. Menos mal que tenemos el precioso Espíritu de Dios, su Espíritu Santo, que nos da el entendimiento. Voy a comenzar diciendo que esa primera frase que dice Efesios 2, esa primera frase que dice, y Él os dio vida a vosotros, esa frase no está en el original griego. En los manuscritos más antiguos no está esa frase. Tampoco está esa frase en el Textus Receptus, que es de donde viene nuestra Biblia y de donde vienen las Biblias históricamente más usadas. ¿Por qué entonces está ahí esa frase? Esa frase es una frase que en algún momento han insertado y habría que hablar un poco de bibliografía, de traducción, y no me voy a meter en todo eso. Pero esa pequeña frase es una frase aclaratoria. ¿Por qué? Porque los traductores, y lo tienen en la mayoría de los idiomas, tienen esta frase para aclarar lo que está pasando con el texto. Algunos proponen que el final en el versículo 19, cuando dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, ahí empieza un paréntesis, ahí se abre un paréntesis que va todo el versículo 20, todo el versículo 21, todo el versículo 22, todo el versículo 23, y ahí se cierra el paréntesis. Entonces, la lectura sin este paréntesis sería saltando del 19 al 1. Y se leería algo así. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, estando vosotros muertos. Si quitamos el paréntesis y quitamos la frase aclaratoria, la frase que tenemos es, y cuál la supereminente, lo repito para que lo entendáis, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, estando o siendo vosotros muertos. Todo esto tan complicado lo voy a resumir de esta manera. Lo que está Pablo intentando hacer es decir
lo mucho que Dios ha hecho por nosotros, estando nosotros o siendo nosotros lo que somos. Pablo quiere hacer aquí un contraste entre la luz de lo que Dios ha hecho por nosotros y la oscuridad de lo que nosotros éramos. Esto se usa muchas veces a lo largo de la Biblia, los contrastes. Cuando nosotros hablamos con alguien, usamos contrastes. Mira esto que pequeño comparado con esto. O mira que blanco es, cuando, por ejemplo, ves dos camisetas blancas. Primero, ves una camiseta blanca junto con una camiseta negra y dices, la blanca es blanca y la negra es negra. Ahora, cuando ves dos camisetas blancas, dices, una es blanca, blanca, blanca y la otra ya hay que cambiarla, porque está un poco ya amarilla. Pues nosotros usamos contrastes en el día a día, cuando hablamos. La Biblia en eso no es diferente. ¿Qué está haciendo aquí Pablo? Está haciendo un contraste entre lo que Dios ha hecho y hacia quién lo ha hecho. Fijaos que vamos a tener en todo lo que hemos visto hasta ahora, prácticamente nada se dice de lo que nosotros éramos, o de lo que éramos antes de ser creyentes. No se dice aparentemente nada. En cambio, sí dice Dios lo que hace Él hacia nosotros. Fijaos, dice que primeramente versículo 3, que Él nos ha bendecido, que Él nos ha escogido antes de la fundación del mundo, nos ha escogido para ser santos, nos ha predestinado porque Él ha querido, por el afecto de su voluntad, nos ha elegido para ser alabanza, nos ha hecho sobreabundar en sabiduría e inteligencia, nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, nos ha dado herencia, otra vez nos ha predestinado, otra vez nos dice que somos para alabanza de su gloria, versículo 12, dice que nos ha sellado, el versículo 13, dice que vamos a heredar, dice el versículo 14, luego los próximos versículos, Pablo quiere que nosotros entendamos bien lo que Dios ha hecho por nosotros, que entendamos la sabiduría que hemos recibido, que entendamos la esperanza que hemos recibido, que entendamos las riquezas que hemos recibido, que entendamos el poder que hemos recibido, y fijaos que todo esto son obras de Dios. Aquí Pablo en ningún momento dice quiénes son o cómo son los que reciben todo esto de Dios. Solo está hablando lo que Él ha hecho. Y cuando Pablo va a hablar de quiénes reciben todo eso, el contraste es enorme, porque lo que ha hecho Dios es mucho, y los que han recibido esto, ¿quiénes son? Hombre, gente grande, gente importante, ¿sí? Y dice, sí, tan importante que estáis muertos. Tan importantes que estáis muertos. Que estabais muertos. Que está muerto el que no cree. El contraste que Pablo quiere hacer aquí es muy evidente. Y lo quiere hacer porque nosotros tenemos que entender quién es el que da el don y quién es el que recibe el don. Si nosotros no entendemos bien quién es el que da el don, perderá valor. Si nosotros no entendemos bien quién recibe el don, o todos estos dones de los que hemos hablado, también perderá valor. Yo estaba intentando pensar en un ejemplo para daros hablando de alguien grande haciendo algo hacia alguien pequeño. Imagínate que yo cojo a Isaac y le digo, Isaac, ¿sabes qué? Estoy un poco cansado, tengo los cordones de los zapatos desatados, anda, sé tan amable de abrocharme los cordones. Él igual me va a mirar con cara de loco, no me va a decir lo que piensa, pero como es muy amable, pues igual, quizá se agacha y me ata los cordones. Ahora, esto es una cosa rara, pero como al final Isaac y yo estamos en el mismo nivel, somos amigos, pues bueno, no hay ningún problema. Ahora, imagínate que yo le digo lo mismo, entra el rey esta mañana aquí, y yo le digo, Felipe, ¿verdad? Felipe.
Felipe, ¿sabes qué? Estoy un poco cansado. ¿Te podrías agachar y atarme los cordones de los zapatos? Esto nos llama más la atención, ¿no? Ahora sí, porque si Felipe se agacha y me ata los cordones, sería alguien que Dios ha puesto, y no voy a entrar a discutir en todo esto. Voy a decir que Dios le ha puesto en una posición referente al Estado diferente que la mía. Él está como ciudadano, está por encima de nosotros. Y hay un salto aquí de tipo de persona, voy a decir así, porque él está por encima de mí. Y que él se agache a atarme los zapatos, eso no es normal. Ahora imagina que él me abrocha a mí los cordones. Imagina que yo no soy, voy a presuponer que yo soy una persona normal y una persona amable, pero imagínate que el que le pide que le ate el que le pide al rey que le ate los zapatos es un preso que ha matado a 20 personas y ha hecho los peores crímenes del mundo. La diferencia se va haciendo más evidente, ¿no? Que al final el rey me ate a mí los cordones es una locura, pero bueno, pero que le ate a alguien que igual ni merece vivir. Y se va haciendo cada vez más grande la diferencia entre la persona que está haciendo algo y la persona que está recibiendo. Pues esta diferencia se hace enorme entre Dios y entre nosotros, pero muchísimo más grande que entre una persona con honor y una persona sin honor. Voy a decir que una persona sin honor es este tipo de persona, este asesino que además no está arrepentido y con mucho honor y gusto y orgullo dice que él ha matado a toda esta gente. El honor que nos separa de Dios es infinitamente más grande que el honor que puede separar a dos personas. Por eso, cuando Dios hace todo esto por los muertos, que éramos nosotros, nos habla mucho del carácter y la esencia de Dios. Por hablar un poquito de la esencia, el carácter de Dios, voy a decir, tenemos el libro de Apocalipsis, capítulo 4. Apocalipsis, capítulo 4. ¿Quién es el que está obrando y promoviendo todas estas obras hacia el hombre muerto? Pues es el Dios que en Apocalipsis 4, del 1 al 8, dice, esto es Juan hablando, capítulo 4, versículo 1, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Alguien sentado en el trono. Esta imagen es parecida, en algunas cosas parecida a la imagen que hemos visto en Ezequiel esta mañana. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, un buey, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y aquí es donde quiero ir a esta frase, la que viene ahora. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Yo no sé si tú has ido alguna vez a un no sé si has ido al teatro, no sé si has ido a escuchar una buena pieza musical de alguna orquesta buena. Nosotros estuvimos cuando nos casamos fuimos a Roma y estando ahí en Roma hay unos
hay una zona que se llama Caracalla, que es increíble. Son todas ruinas, pero está medio bien conservado. Y había un concierto de música clásica y aprovechamos Laura y yo para ir a ese concierto. Y estando sentados ahí, vino una señora y nos dijo, en ciertos momentos se levantan todos, nosotros no sabíamos qué pasaba porque no entendíamos muy bien lo que estaban diciendo, pero en cierto momento todos se levantan y entra un señor con mucho guardaespaldas y era en aquel momento Berlusconi, el presidente del país. Y él fue y se sentó ahí en su silla y cuando se sentó todos ya nos sentamos otra vez y escuchamos las piezas musicales, todo eso, y cuando termina pues nos levantamos y aplaudimos porque lo que hemos visto, oye, es impresionante, además unas cosas de luces y colores, impresionante. Y nosotros reconocemos con nuestras palmas, estamos alabando que lo que se ha hecho es impresionante y es bonito. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvimos aplaudiendo? Muy bien, ahora imagínate que nosotros aplaudimos igual 5 minutos, no, menos, 2 minutos. Imagínate que alguien sigue aplaudiendo. Sigue aplaudiendo, están ya recogiendo todo y él sigue de pie aplaudiendo, le quitan la silla de alrededor, él sigue aplaudiendo, se van los músicos, se va todo el mundo y se queda él solo aplaudiendo. Fabuloso, fabuloso. Y ahí no hay nadie. Y el que lo mira, cualquiera de nosotros lo mira y dice, este hombre está loco. Porque aunque hubiéramos escuchado aquí el lago de los cisnes o cualquier cosa así, es que no merece tanto, ¿no? Pues la imagen con Dios, cuando estos querubines son entre los escalafones de importancia de los ángeles, los querubines están de los más arriba. ¿Cuánto tiempo están alabando al Señor? Lo pregunto de otra forma. ¿Cuánto tiempo merece el Señor que le aplaudan, que le alaben por sus obras? Claro, es que no es un gran periodo de tiempo, que diríamos, claro, como es muy bueno lo que ha hecho, hay que aplaudir mucho tiempo. Pero es que el tiempo que se alaba al Señor, porque Él lo merece, es infinito. El ser con el cual nosotros tratamos, el ser que nos ha dado todo lo que hemos leído en el primer capítulo de Efesios, es digno de todo ese honor. Esa es su posición, mucho más arriba de lo que el hombre ni siquiera puede imaginar. Ahora, vamos a decir que es el promotor de todo lo que hemos recibido. Dios, el gran promotor de todo lo que hemos recibido. Ahora tenemos en el otro lado los receptores, que los receptores somos nosotros de todas estas bendiciones. Si hemos visto la naturaleza y la grandeza de Dios, ¿va a haber contraste entre nosotros y Dios? Pues hombre, una barbaridad. Salmo 90, 5 al 6, y como estos en la Biblia hay muchos versículos. Salmo 90. Está hablando del hombre y dice, los arrebatas como torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca y ya está. Eso es lo que Dios está diciendo del hombre. El hombre es como esa flor que se seca, que sale, que se olvida, que nos olvidamos de esa flor, que no tenemos importancia, que igual la pisamos en el campo y no nos importa mucho. La condición del hombre es esa. La condición del hombre es polvo. Ahora, nosotros podríamos decir, bueno, es que somos pocos, o sea, nuestra esencia es muy, muy baja, pero nosotros hemos cogido la esencia de lo que es el hombre, la hemos perfeccionado, la hemos hecho mejor y ahora somos más agradables a Dios. Bueno, esto suena muy bien, pero esto no es así. ¿Cuál es? Hemos visto la esencia del hombre, la posición del hombre,
Y podemos ver el carácter del hombre también, igual que el carácter de Dios está en Apocalipsis 4, santo, 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 el carácter del hombre lo tenemos en Romanos 3, también muy clarito cómo es el carácter del hombre. Romanos 3, versículos 10 al 18. Dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún a todos se han hecho inútiles, y voy a decir se ha hecho, lo voy a llevar a decir que son inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera hay uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, matan, engañan, envenenan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición, de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, y para poner el lazo al regalo, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto es la esencia del hombre. A nosotros, el mundo al mundo le gusta pensar que el hombre es bueno, al hombre le gusta pensar que, al mundo le gusta pensar que todos los hombres son buenos, que en el fondo no somos tan malos. Pero la realidad bíblica es que todos somos malos. Todo el que no cree, todo el que no ha visto a Dios, todo el que no se ha arrepentido, es lo que tenemos aquí descrito. ¿Por qué no? Yo estaba pensando, cuando pensaba en esto, yo pensaba, ¿por qué el hombre quiere pensar que es bueno? ¿Por qué el hombre tiene la sensación de siempre pensar que él es bueno? Y yo estaba pensando, igual esto es motivo quizá esto se puede debatir algún día, pero el hombre tiene una noción de justicia muy, muy suave, pero que al final está ahí. Y la noción que tiene de justicia el hombre es que el malo merece un castigo, ¿cierto? Vale, cuando tú estás en... Pongo por ejemplo un bar, que era un sitio donde se dan muchas conversaciones profundas y relevantes. Están un montón de hombres en el bar leyendo el periódico, asesino mata a 20 personas. Esa gente que está en el bar, ¿creéis que va a decir, ay, pues espero que le perdonen y le suelten? ¿Creéis que va a decir eso? No, porque en el hombre existe una esencia, una luz, que entiende que al malo se le tiene que castigar, que es justo que el malo sea castigado. Por eso existen cárceles, vaya, por eso existe la policía. Ahora, si yo pienso que soy bueno y no pienso que soy malo, pues no pienso que se me tiene que castigar. Y a nosotros nos interesa eso porque no queremos ser castigados por Dios y porque queremos ser buenos y no queremos recibir castigo. Ahora, cuando vamos a Efesios, Pablo va a continuar con este contraste y lo va a hacer más profundo todavía. Fijaos que, volviendo al capítulo 2 de Efesios, hemos dicho en primer lugar, y esto va a ir escalonado, primeramente hemos dicho que somos polvo, que la diferencia entre Dios, que es vida, que es la esencia de la vida, la esencia de lo eterno, la esencia de lo real, contrasta con nosotros que somos polvo, que somos como el polvo que corre por el cielo. El siguiente paso es decirnos, vosotros estabais muertos, ¿en qué? Delitos y pecados. La palabra delitos y la palabra pecados son diferentes. La palabra pecado, yo creo que la conocéis en griego, que es amartía, y la palabra delito es cosas que no tienen por qué ser pecado, pero son cosas equivocadas. Tú puedes ofender a otra persona y no estar sin realmente cometer pecado. Y yo pongo mucho este ejemplo. Alguien viene un día con un vestido horrible a la iglesia y tú le dices, oye, ese vestido es feo, feo, feo. Y claro, tú no has pecado, le has ofendido, pero no has cometido un quebrantamiento de la ley.
Y podrías decir, sí, pero no has amado. Bueno. Los delitos son los errores que cometemos que no llegan a ser pecados que claramente Dios indica en su palabra. Entonces, todos nosotros andamos, nuestra esencia, nuestra naturaleza es cometer esta clase de errores. Es así. Sigue descendiendo, y ya veréis que va a ir descendiendo cada vez más hacia un hombre muerto y malo y horrible. Primero dice que estamos en delitos. No llega a pecado, pero son cosas equivocadas, son cosas erróneas. La segunda palabra sí es pecado. Todos nosotros no solamente es que nos equivocamos y cometemos cosas que son incorrectas, sino que además cometemos pecado. Ahora ya estamos hablando de cosas serias, ¿no? Ya estamos hablando de cometer pecado con todo lo que entendemos que eso ofende a Dios. Ahora va a seguir el escalón hacia abajo y el próximo escalón que tenemos, cuando nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados, nos va a decir que nosotros andábamos en otro tiempo, ¿cómo? Siguiendo la corriente de este mundo. Veis que cada vez va diciendo más cosas sobre la naturaleza del hombre. Voy a decir que en el griego la palabra siguiendo es también la palabra conforme. La lectura entonces sería en los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Esa sería una lectura también correcta. Nosotros hemos vivido, el que no cree en Dios, y antes de que nosotros creyéramos en Dios y viéramos la luz de la salvación, vivíamos no solamente en delitos, también en pecados, y además vivíamos como vive este mundo. ¿Este mundo vive bien o vive mal? ¿Este mundo agrada a Dios en su forma de vivir o no agrada a Dios? Este mundo es como el mundo en el cual yo creo que no hay mucha diferencia. Este mundo, esta sociedad, es igual que la sociedad que había en tiempos de Noé. ¿Sí? Y Dios dice, mira, qué agradables son delante de mis ojos. Lo que Dios dice es, toda esta gente merece ¿qué? La muerte. Y cuando Dios aniquila a través del diluvio, está haciendo justicia, porque Él es justo siempre. Está haciendo una justicia perfecta, porque todos y cada uno de los que murieron merecían la muerte. ¿Cómo en nuestro mundo? Pues nuestro mundo también es la sociedad que vemos en Apocalipsis, por ejemplo. Cuando Dios traiga esos desastres sobre la tierra, cuando Dios juzgue al mundo a través de plagas terribles y diversas, y el mundo, ¿os acordáis a lo largo del libro de Apocalipsis, cuando Dios trae las plagas, qué hacen los hombres? ¿Cuál es la respuesta de los hombres? La respuesta del hombre es levantar el puño al cielo y maldecir a Dios y blasfemar el nombre de Dios. Y esa generación está compuesta por hombres como nosotros, igual que la generación de Noé. ¿Qué podemos decir más? Los que crucificaron a Cristo eran la generación en la cual, o una generación igual que la generación en la cual nosotros vivimos. Continúa diciendo, porque va a ir más lejos. Primero hemos dicho que nosotros vivíamos, y el hombre que no conoce a Dios, el hombre natural, vive conforme a la corriente de este mundo. La palabra corriente es la palabra aion, que se traduce muchas veces como tiempo. Siguiendo los tiempos de este mundo, se podría decir también. Vivíamos conforme al mundo, y la siguiente cosa que dice es que vivíamos conforme a ¿quién? Al príncipe de la potestad del aire, que no es otro que ¿quién? Fijaos, el escalón va cada vez más abajo. Hemos empezado muy lejos de Dios, pero es que en vez de acercarnos, es que nos vamos alejando más de Dios, cuando vamos viendo lo que es realmente el hombre.
Vivíamos conforme a Satanás. Satanás no es compañero de Dios, Satanás no es amigo de Dios, Satanás es enemigo de Dios. Es un enemigo que no quiere arrepentirse, es un enemigo que su intención es dañar, y una de las intenciones más grandes de Satanás es no hacer daño a los que son, no hacer daño a los incrédulos, sino hacer daño ¿a quién? A los que creen. Y Satanás va como león rugiente viendo a quién devorar, pero no a quién devorar del mundo, porque el mundo ya juega en su equipo, viendo a quién devorar de los creyentes. Nosotros vivíamos de esa forma, nuestra esencia era de esa manera, conforme a Satanás. A Satanás no le interesa hacer grandes obras y cosas muy visibles. Satanás va a estar muy contento en que tú ni creas en él mismo, ni que creas en Dios. Con eso él ya tiene lo que él quiere, que es alejar al hombre de Dios y destruirlo. Al final Satanás quiere destruir el objeto de amor de Dios. El objeto al cual Dios ha mostrado su amor es el hombre, ¿cierto? ¿Cómo tú podrías, y aquí hablo como padre, cómo podrías hacer daño? A ver cómo planteo esto. ¿Harías más daño a un hombre yendo a por él o yendo a por lo que ama? Claro, al final el hombre, si tiene que recibir el mal, lo va a recibir, pero lo que yo amo me va a doler más. Si para hacerme daño a mí hacen daño a lo que yo amo, me va a doler más que vengan a mí. Y básicamente Satanás, esa es su estrategia. ¿Hacer daño a quién? A los que son el objeto del amor de Dios, que somos nosotros. Sigue diciendo el versículo: entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Dice aquí, nosotros vivíamos, me he saltado una frase, y es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todo esto no es algo que haya sido en el pasado, no es algo que será en el futuro, es algo que ahora opera en el mundo. Entre los cuales, en ese mundo, entre esos hijos de desobediencia, nosotros, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y es curioso aquí que alguien podría decir, vale, Israel, vale, muy bien, me parece muy bien lo que estás diciendo, pero yo no soy hijo de Satanás, ni me he llenado el cuerpo de número 666, ni sacrifico gallinas, ni hago cultos satánicos. Yo intento vivir oye, sin hacer daño a nadie. Al final, intentando hacer las cosas bien de la forma... Me estoy poniendo en los pies de un incrédulo, ¿vale? Yo intento no hacer daño a nadie y vivir de una forma correcta. Yo, hijo de Satanás, yo nunca he visto a Satanás para seguirlo. Yo, delitos y pecados, pues intento hacer lo menos que puedo. Incluso si el mundo es malo, yo siempre intento ser bueno. Si alguien viniera diciéndole eso a Pablo, Pablo le va a decir aquí, espera un momento, es que cuando tú vives haciendo la voluntad de la carne y cuando tú vives haciendo la voluntad de los pensamientos, dice aquí, cuando vivís en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos, estáis obrando de la forma que obra Satanás. Cuando vosotros hacéis las cosas como vosotros queréis, estáis haciendo la obra de Satanás. ¿Esto es así? Claro. Porque Dios dice, esta es mi manera. Siempre que tú no hagas la manera que Dios manda, tú estás pecando, porque estás haciendo lo incorrecto. Y fijaos, termina diciendo, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Absolutamente como vive todo el mundo, absolutamente como es todo el mundo. Ahora, aquí hay que añadir algo. Fijaos que Pablo no está hablando a incrédulos. ¿A quién está hablando Pablo? Está hablando a los efesios. Y les está diciendo, vosotros antes erais de esta manera. Erais incrédulos y erais de esta manera.
Y me encanta que termine diciendo lo mismo que los demás, porque a veces los creyentes decimos, no, es que Dios me ha salvado a mí, porque ¿a quién iba a salvar si no me salva a mí? Y no, yo es que antes de conocer a Dios yo era buena persona. O no, es que yo soy distinto que el mundo. O mi esencia es distinta que el mundo. O mis deseos son distintos que el mundo. O la voluntad de mi carne, mis pensamientos son distintos que el mundo. Y lo que está diciendo Pablo es, oye, tú has salido de ahí. No te olvides nunca que tú eras y vivías igual que ellos. Tu esencia no es mejor, tus deseos no son mejores y tu carne no es ni mucho menos mejor que la carne del mundo. Otra cosa para resaltar en este versículo, en el versículo 3, dice, en versículo 2 dice la palabra hijos, y versículo 3 vuelve a decir la palabra hijos. ¿Y por qué usar la palabra hijos? En el contexto no se ha usado, según yo entiendo, no aparece hasta este momento la palabra hijo en ningún sitio del primer capítulo de Efesios. Igual se me escapa. Yo creo que no aparece. Pero sí que aparece el concepto de herencia. ¿Vale? Cuando Dios nos hace a nosotros herederos, nos está poniendo en la calidad de hijos, ¿no? Que un hijo por naturaleza hereda, aunque vivimos en tiempos muy convulsos, pero por naturaleza el hijo hereda lo que es del padre. Y nuestra herencia está en los cielos, está con los santos, nos dice ahí el capítulo 1, y nuestra herencia es Dios mismo. Ahora, si tenemos ese concepto de hijos como herederos, nos dice el versículo 3, éramos por naturaleza hijos de ira. Ahora, si el Hijo de Dios hereda a Dios, ¿qué hereda el hijo de ira? Hereda ira, ¿no? Y todo el que no conoce a Dios, todo el que vive en delitos y pecados, todo el que anda según la corriente del mundo, todo el que anda conforme a las obras de Satanás, todo el que anda según los deseos de su carne, todo el que anda según los deseos de su pensamiento, lo que va a heredar, ¿qué es? La ira venidera, el castigo de Dios. Voy a decir que un castigo totalmente justo. No estamos hablando aquí de una ira desatada, estamos hablando de algo totalmente justo. Fijaos, después de bajar a las profundidades de la naturaleza humana, fijaos el versículo 4. Comienza con pero. Aquí ya los peros siempre son esperanzadores. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con todos nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Os fijáis la montaña rusa por la cual nos está llevando Pablo? Pablo nos dice, Dios ha hecho todo esto. Cuando vosotros erais, esto nos lleva a las profundidades, cuando nos ha enseñado la gloria de Dios y su obra, nos lleva a las profundidades de la esencia de la gloria de Dios, del hombre, de la esencia de Dios y de sus obras. Y luego, ¿qué hace? Vamos arriba otra vez. Y nos vuelve a decir, después de haber bajado las profundidades de lo que sois y de lo que hacéis, vamos a subir otra vez a la gloria de que Dios ha hecho todo esto porque nos ama y por su gracia. ¿Sabéis cuál es el
el objetivo de esta predicación? ¿Cuál es lo que os tenéis que llevar en la cabeza? Somos inmerecedores de la gracia de Dios. Es lo que Pablo está haciendo con estos contrastes. Aclararnos que todos nosotros somos inmerecedores. Y puedes apuntar ese título, lo puedes poner en grande, te lo puedes poner como segundo apellido en tu nombre, porque lo tenemos grabado a fuego en nuestra vida, o deberíamos tenerlo grabado a fuego en nuestra vida. Nosotros somos inmerecedores. Ese es nuestro título. Inmerecedores. No merecemos lo que Dios ha hecho. Nos va a dar esos versículos del 4 al 10, que son versículos para tenerlos enmarcados y leerlos a diario y entender que el inmerecedor, que somos nosotros, recibe todo ¿de quién? Aquí tenemos otra paradoja bíblica. El inmerecedor recibe todo del merecedor. Otra paradoja bíblica tenemos aquí. Nosotros que no merecemos ni que se nos aplaude un ratito pequeño. Recibimos todo lo bueno del que merece que se le aplauda eternamente. Esa es la obra de Dios. Al final es la gracia de Dios. Y somos totalmente inmerecedores. Ninguno... Y voy a decir una cosa. El título inmerecedor... Ese es el tercer punto. El tercer punto lo hacemos otra semana. El título inmerecedor no se borra. El título inmerecedor... ¿Habéis pintado alguna vez? Yo he pintado esta semana, ya más o menos se me ha quitado. Pero tenía las manos negras hace 2 días, pero negras. Y habéis pintado y luego habéis rascado y dices, esto no sale, pero esto no va a salir en la vida. Y sabéis, la pintura con la cual nosotros tenemos nuestro nombre de inmerecedor, ¿se borra? No, absolutamente no. Nosotros podemos ser hijos de Dios, recibir la gloria de Dios, recibir la justicia de Dios, recibir el manto de gracia de Dios, pero eso no cambia, eso no nos hace merecedores. El título inmerecedor está puesto con pintura de la cual se queda eternamente. Y en el cielo seguiremos teniendo nuestro título de inmerecedores. Y eso lo que hace es dar más gloria a Dios, sencillamente. Vamos a orar. Eterno Dios, nuestro Padre, inmerecedores como somos de tu gracia, no nos queda más que alabarte, no nos queda más que bendecir tu nombre por los siglos. Estaremos un día en tu presencia, te veremos cara a cara y será nuestra oportunidad de agradecer, será nuestra oportunidad de hincar las rodillas y reconocer que no has hecho todo esto porque nosotros éramos buenos, no has hecho todo esto porque nosotros habíamos hecho obras, sino es tu gracia, es un regalo y es inmerecido. Señor, que entendamos, no solamente hoy, sino que entendamos a lo largo de nuestra vida siempre nuestro título, nuestra posición, nuestra esencia. Y Señor, ruego que eso nos enseñe y nos muestre cómo vivir de una forma que te agrade más a ti. Gracias por todo esto, en el nombre de Cristo. Amén.